Queridos usuarios, ahora vamos a ver el modelo de Solow. Para antes tenemos que ver lo que es la función de producción, algo que vimos en un video anterior, pero que ahora necesito que veamos porque el modelo de Solow, que es un modelo que explica el crecimiento económico en función de la acumulación de capital, lo hace en función del capital por trabajador. Y para eso tenemos que dividir esta función, ¿cierto?, por el trabajo, la cantidad de trabajo. Entonces esto me va a dar la producción por trabajador es igual a una función, ¿cierto?, que se determina por la cantidad de capital por trabajador. Y aquí, como tenemos L, al dividirlo por L me va a dar 1. Por tanto, en este caso la producción por trabajador va a depender, ¿cierto?, de el capital por trabajador que tenga la economía. Eso, en otras palabras, para que quede más resumido, va a ser una I minúscula, o sea, la producción por trabajador va a estar en función del capital por trabajador, que va a ser una K minúscula. Entonces, como bien saben, la función de producción tiene la siguiente forma. Aquí vamos a tener la cantidad de capital por trabajador. Aquí vamos a tener la cantidad de producción por trabajador. Aquí vamos a tener una función de producción. Ustedes saben que tiene esta forma, donde la producción depende del capital por trabajador. Aquí tenemos otra función en azul, que es la función de la inversión. Y como bien saben, del total de la producción, hay una parte de la producción que se dedica a la inversión, que es la creación de nuevo capital para generar mayor producción. Entonces, en este caso, la inversión está dada por un factor constante o una porción de lo que es la función de producción. Por tanto, ese factor constante se va a dar de esta forma, y como es una porción, mantiene la misma forma en la función de producción. Mientras que tenemos otra función, que es la depreciación. Y la depreciación es la cantidad de capital que se destruye, ya sea por uso constante en la producción o por el desgaste natural del paso del tiempo. Y eso va a depender de una porción, ¿cierto?, del capital existente en la economía. Por tanto, ¿cuándo se da el equilibrio? En este caso, el modelo de Solow trabaja con los estados estacionarios. ¿Qué significa eso? Que son estados donde la economía no crece más ni se mueve, sino que se estanca en un solo sitio. Y eso se da cuando tenemos que la inversión es igual a la depreciación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un nivel de capital, y ese nivel de capital, si nosotros lo insertamos dentro de la función de producción, nos va a dar un nivel de producción. Ahora, ¿cómo se determina eso? En primer lugar, la variación de capital, que es en este caso lo que tenemos aquí, es igual a la resta entre la inversión, que es la creación de capital, menos, en este caso, la depreciación, que es la destrucción de capital. Si yo tengo, ya que en este caso, la inversión es igual a un factor por la función de producción, menos, en este caso sería un factor, ¿cierto?, que es una proporción del capital. Vamos a tener que, en este caso, si yo resto la inversión con la depreciación, vamos a tener que en el estado estacionario esto tiene que ser 0. ¿Y eso por qué razón? Básicamente porque, como sabemos que el estado estacionario es, digamos, se estaciona o se queda inmóvil ahí, entonces la variación del capital tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos el capital, estamos avanzando, ¿cierto?, en la curva de la función de producción. Si nosotros disminuimos el capital, en este caso estamos retrocediendo en la función de producción. O sea, cuando la inversión es mayor a la depreciación, estamos adhiriendo capital a la economía. Por tanto, en este caso, el capital aumenta. ¿Y cuándo se da esa situación? Por ejemplo, cuando tenemos que en la curva acá, si esta es la depreciación, por ejemplo, en un punto por acá, tenemos que a ese punto tenemos una inversión mayor al hacer la comparación. Y eso va a ser, por ejemplo, que nos dé este nivel de producto. Entonces, en este nivel de producto, tenemos que, si este es
el producto de equilibrio estacionario, vamos a tener que nuestro producto es menor que el equilibrio estacionario o donde está el nivel potencial de la economía. Entonces, si nosotros tenemos que la variación del capital es positiva, o sea, eso quiere decir que está aumentando el capital, vamos a tener que, como consecuencia del modelo de Solow, ese capital tiene que tender a aumentar. Y por tanto, como tiende a aumentar, cuando tenemos variaciones positivas de capital, o en este caso la variación de la inversión es positiva, vamos a tener crecimiento económico. Caso distinto es cuando tenemos una situación, por ejemplo, de este punto, donde tenemos que, a ese punto tenemos una cierta cantidad, cierto, de inversión y una cierta cantidad de depreciación. Y aquí podemos ver que en ese diferencial la depreciación es mayor que la inversión. Y por tanto, en ese diferencial, ¿cierto? Vamos a tener que, a esa altura, vamos a tener otro nivel de producción. Y si se pueden dar cuenta, ese nivel de producción es mayor que el nivel de producción de equilibrio. Y por tanto, como ustedes saben, y como lo acabo de decir, esto tiende al estado estacionario, o sea, tiende a su equilibrio original. ¿Y eso por qué? Porque en este caso, la depreciación al ser mayor se explica de la siguiente forma. Como hay un exceso de producción, se ocupan en demasiadas máquinas, entonces se desgastan más rápido. Y por tanto, eso hace que la economía tienda a ocupar demasiado, digamos, el capital existente y se empieza a desgastar más rápido y se empieza a ajustar hasta llegar a su equilibrio inicial, que es el que está acá en el KSS, que es el capital por trabajador en estado estacionario. Entonces, en este caso, vamos a tener que, cuando tenemos tasas de variación de la inversión negativas, entonces en ese caso vamos a tener un decrecimiento económico, o sea, tasas de crecimiento negativas. Ahora, lo último que queda por explicar es que en el modelo de Solow, ¿ya? Y vamos a dejar estas fórmulas al lado, es explicar algunos desplazamientos de las curvas. Y aquí, por ejemplo, tenemos que por ejemplo, supongamos que, como dijimos acá, la inversión es una proporción, ¿cierto?, de lo que se gasta en el PIB, o de la producción de la economía. Entonces, como sabemos que el PIB es la producción, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros gastamos una mayor proporción de la economía en inversión? Entonces, por ejemplo, si nosotros gastamos una mayor proporción de la economía en inversión, por ejemplo, supongamos que hoy día la economía gasta un 20% del PIB en inversión y este sube a 30%. O sea, en este caso tenemos una variación positiva. Eso significa que la curva se corre. Y tendríamos, por ejemplo, a este nivel inicial, tendríamos, por ejemplo, un capital, ¿cierto?, por trabajador estacionario. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un nivel de producción estacionario. Y si nosotros llegásemos, ¿ya?, a aumentar, en este caso, la inversión, o sea, se desplaza hacia arriba, tendríamos, por ejemplo, ese punto, donde a ese nivel tendríamos un nivel de capital por trabajador estacionario nuevo, primo, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, perdón, ahí un nivel, ¿cierto?, de producción nuevo también, que es mayor al inicial. Entonces, siempre que se aumente la tasa de inversión respecto del producto en la economía, vamos a tener un nuevo estado estacionario, que en este caso va a ser mayor, y eso nos va a llevar a tener un mayor crecimiento económico. Y al revés, si nosotros disminuimos la cantidad de inversión respecto del PIB, por ejemplo, si pasáramos de 30 a 20, vamos a tener un decrecimiento económico, puesto que se invierte mucho menos. Otro factor a considerar son los cambios en la función de producción, ¿ya? La función de producción, como determina la cantidad de producción de la economía, si esto cambia, también va a determinar cuál va a ser nuestro nuevo estado estacionario. Por último, recuerden, cuando tengan que analizar estadísticas, vean el nivel de variación, si es positivo o negativo en este caso de la inversión. Si la variación es positiva, significa que está creciendo el capital y por tanto siempre se localiza a la izquierda. Si es negativa, se localiza a la derecha.
Y ahí ustedes tienen que saber cuándo hay crecimiento o decrecimiento económico. El segundo factor es cuánto cambia, en este caso, la proporción del PIB que yo gasto en inversión. Si aumenta, van a saber que se va a desplazar hacia arriba. Si disminuye, van a saber que se desplaza hacia abajo. La depreciación no es tan necesario analizarla porque en realidad es una proporción bastante fija y que no siempre se asume. Es sumamente difícil medir la depreciación. Por tanto, no hay que preocuparse tanto de ese factor. Y bueno, preocúpense si de la función de producción se aumenta o disminuye la productividad, entre otros factores que le pueden afectar. Eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda sesión cuando veamos el modelo solo pero con crecimiento poblacional. Muchas gracias.